Barcelonauta se ha escapado a un nuevo destino turístico. Estamos en Portugal, concretamente en Cascais, una ciudad turísticamente muy interesante, pero también con muchos puntos para descubrir. Por eso nos hemos reunido con Inés Oliveira. Ella es una de las portavoces de la Oficina de Turismo de Cascais, una de las personas que mejor conoce la ciudad de Cascais. ¿Por qué es tan interesante turísticamente hablando? Cascais es muy interesante para quien busque diversidad, porque aquí tenemos una oferta muy larga de playas con olas, playas más urbanas, escenarios de costa preciosos, un poco de senderismo en el Parque Natural Sintra Cascais para quien lo quiera hacer, pasear en bici, alquilar un barco para ir a hacer un paseo por la costa. Visitar Lisboa, claro, que está muy cerca, media hora en coche o en tren. Y claro, también visitar Sintra, que es Patrimonio Mundial de UNESCO y que es un atractivo muy importante. Bueno, nosotros hemos llegado hasta el aeropuerto de Lisboa y desde allí nada, en cuestión de media hora nos hemos colocado en Cascais. Las distancias son muy cortas, tanto en todo ese recorrido que va desde Lisboa a Cascais, a Sintra, a Estoril, está todo muy cerca y para 4 o 5 días venir aquí a pasar una semana está muy bien. Cascais es la gran desconocida, porque es cierto que Sintra, por ser patrimonio de la UNESCO, también Lisboa por ser la capital del país y Estoril, también muy conocido, sobre todo en España, por ese pasado con la realeza. Pero lo cierto es que Cascais se queda ahí como la gran desconocida. Sé que hay muchísimos palacios y que arquitectónicamente es muy interesante. ¿Qué tiene la ciudad? Cascais antiguamente, hasta el siglo XIX, era una villa pescatoria pequeña y desde que la monarquía portuguesa empezó a veranearse también en Cascais, a par de Sintra, que era su destino de vacaciones favorito, cambió mucho. Pasó de un pequeño pueblo pescatorio para una zona muy cosmopolita, muy glamorosa, con sus casas de veraneo, palacetes muy bonitos. Y después, durante la Segunda Guerra Mundial, como una zona neutral de Europa, recibió muchos refugiados reales, de varias familias reales europeas, muchos artistas, muchas familias ricas fugiendo de la guerra y que se quedaron aquí algunos 6 meses, otros por toda su vida. Y toda esa influencia extranjera ha cambiado Cascais. Y Cascais es hoy una zona muy glamorosa, muy moderna, pero por otro lado también con un toque antiguo de su villa piscatoria, de su gente, también como un pueblo más pequeño de Portugal al mismo tiempo. Tenemos por un lado toda esa señorialidad de esos palacios donde vivían pues todas esas familias reales, toda esa gente aristócrata. También tenemos muy cerca todo ese mundo de la pesca, del pulpo, del bacalao, de ese mundo marítimo del que ha vivido Cascais. Y luego tenemos también, y ahora que has nombrado la Segunda Guerra Mundial, quiero comentarlo, y es la influencia que tuvo Cascais en la Segunda Guerra Mundial. Tanto es así que es desconocido, pero tengo entendido que muchos espías, entre ellos ese personaje de 007, están un poquito inspirados en esa vida que discurría en Cascais durante la Segunda Guerra Mundial, porque era un punto de encuentro de mucha gente que estaba participando en la guerra, ¿no? Sí, es verdad, Portugal era neutral durante la guerra y mucha gente acabó por coger Portugal como un sitio para quedarse durante algún tiempo, esperando la oportunidad de viajar hacia Estados Unidos, mientras tenía que coger un sitio para quedarse. Y las familias más ricas, las familias reales europeas y también muchos artistas se quedaban en Cascais o también en Lisboa. Y claro que muchos espías también estuvieron en Lisboa y en Cascais, un poco para vigilar esas personas muy importantes y al final ellos también se espiaban unos a los otros, claro. Y uno de esos era Ian Fleming, el creador del personaje James Bond, que trabajando para MI6 estuve viviendo algunos meses en el Hotel Palacio. En nuestra zona y él conoció a un espía yugoslavo de nombre Popov que se piensa que fue su gran inspiración. ¿Por qué? Porque Popov era un hombre muy guapo, estaba siempre caminando con 2 chicas muy bonitas en su lado y era un espía doble.
En suma, era un personaje un poco como a lo que conocemos de James Bond, un personaje muy glamoroso. Por eso cuando ahora paseamos por Cascais encontramos algunos escenarios que nos recuerdan a esas películas y a ese glamour. Quizá muchos no lo sepan, pero ese glamour de James Bond, de esas fiestas, de esos casinos, de esas mujeres aristócratas guapas, viene todo de aquí, de Cascais, ¿no? De recordar esa época que la podemos hacer en una pequeña visita y un pequeño tour de espías, ¿verdad?, por la ciudad. Sí, yo creo que esa es la parte más interesante, es intentarmos entrar en ese ambiente y sentir un poco de cómo sería vivir en esa época de misterio. Hoy en día podemos ver, por ejemplo, en el Hotel Palacio, en la Galería Real, fotos de las fiestas de la familia real española, por ejemplo, italiana y otras, y también pasear por el paseo marítimo donde toda esta gente en ese tiempo pasaba parte de su tiempo libre, ir a la pastelería Garré, que era un punto de encuentro también de espías. Hay algunos restaurantes también desde esa época. Y también hay que destacar la playa de Guincho, que fue escenario de una película de James Bond, Al servicio secreto de su majestad, que es una película de 1969. Bueno, son algunos ejemplos de toda la vida cultural y todo lo que nos espera en Cascais, pero también tenemos muy buena gastronomía y hay que aprovechar la visita para probar sobre todo el pulpo. Yo creo que es uno de los productos estrella de Cascais. Sí, el pulpo de Cascais es conocido en Portugal por ser de muy buena calidad, pero en general en Cascais lo que se come y que es tradicional es comer pescado fresco y marisco. Es una zona donde el pescado es siempre muy fresco, donde los restaurantes le ofrecen lo mejor de la gastronomía portuguesa, sin duda. Bueno, me gustaría también hablar de si es caro venir a Cascais, para todo aquel que busca alojamiento, hoteles, restaurantes. Estamos hablando de precios porque, claro, estamos hablando de una de las ciudades más glamurosas de Portugal. Aquí la gente es educadísima, te van a tratar muy bien, eso lo estamos comprobando desde que hemos llegado, esa educación y ese punto chic que tienen los habitantes de Cascais, pero hablando de precios, ¿qué vamos a encontrar? Creo que van a encontrar un poco de todo. Es verdad que tenemos una oferta hotelera de muchísima calidad y estamos hablando sobre todo de hoteles de 4 y 5 estrellas, pero hay hoteles de 3, 2 estrellas, hay casas de huéspedes, hay una grande oferta también de lo que hablamos en Portugal, de alojamiento local, que es un poco el concepto de bed and breakfast, y que hay alojamiento local con una oferta desde 5 estrellas hasta un poco más barato y más económico. ¿Dirías que es un destino para familias? Diría que es un destino para gente de todo tipo, familias, parejas, tenemos también muchas parejas, claro, pero es un destino para quien busque esencialmente diversidad, o sea, estar en la ciudad, ver los monumentos, pero quedarse en un sitio más relajado, para disfrutar del mar, de las terrazas, para descansar, que es lo que al final es lo que todos nosotros necesitamos con este tipo de trabajo moderno que tenemos. Por Cascais vamos a ver a mucha gente mayor y es que se puede venir todo el año, con lo cual la gente que se puede permitir hacer vacaciones en otras épocas diferentes aprovecha meses como enero, febrero, marzo, diciembre, noviembre para venir a Cascais. Tenéis muy buen clima durante prácticamente todo el año. Sí, es verdad, podemos decir que tenemos más de 300 días al año de sol, lo que ayuda mucho al turismo, claro. Otra cosa que es muy particular en Portugal es esa brisa atlántica que permite que mismo en agosto o julio no esté demasiado calor, y por otro lado el invierno es también más suave, fresco, pero no demasiado frío, y a veces también para disfrutarmos de un buen paseo en el paseo marítimo tampoco queremos que esté demasiado caliente, queremos disfrutar de las cosas con comodidad, y por eso fuera del verano también se puede hacerlo, no tanto para nos bañarnos en el mar, pero para disfrutar de las terrazas, de los restaurantes, ver los monumentos, hacer un buen paseo en barco, será sin duda también una opción muy muy buena. Ya para acabar, desde Cascais, ¿puede ser el punto de partida para varias excursiones por la zona?
Sin duda, como ciertamente sabéis, Portugal está muy bien conectado con autopistas y autovías y Cascais no es excepción. Por ejemplo, desde Cascais hasta Lisboa tenemos tanto autopista como una autovía que llamamos marginal, que es una carretera muy bonita que sigue siempre junto al mar para disfrutarnos también un poco más de ese paseo. Después también tenemos autopista que nos permite ir un poco más lejos, por ejemplo, a Fátima. Quien quiera irse a Fátima, en máximo de 2 horas estará en Fátima. Podrá visitar Óbidos, que es una vila medieval fortificada, los monasterios de Batalla, Alcobaça, ir a Tomar, que son todo áreas Patrimonio Mundial de UNESCO, o mismo ir un poco más a sul, a Évora, que es ciudad también Patrimonio Mundial de UNESCO. Y nunca estaremos demasiado lejos, en máximo de 2 horas estaremos donde queremos y al final del día podemos siempre volver y buscar nuestro alojamiento aquí. Y Sintra está también muy cerca y Estoril mucho más. Sí, Estoril está mismo colgado a Cascais por el paseo marítimo y será casi como el mismo sitio. Sintra está a una distancia de menos de media hora en coche. O sea, está todo muy cerca. Los que no conducimos tenemos la posibilidad de movernos con tren, con transporte público. Sin duda. Para Lisboa tenemos tren que parte cada media hora y tarda media hora llegar al centro de la ciudad, lo que es muy cómodo y no tendremos que conducir. Y para irnos a Sintra tendremos varias opciones de autobuses públicos. Pues ya lo veis, hay muchos destinos turísticos que durante la época fuerte de verano están a tope, hay colas, hay aglomeraciones, pero claro, es la época fuerte precisamente por el clima, ¿no? Venir a Cascais es poder venir en cualquier mes, en marzo, en abril, en noviembre, en diciembre, y disfrutar también de buenas temperaturas sin esa aglomeración del verano, ¿no? Pudiendo disfrutar del día a día, de esa cotidianidad de la vida en Cascais, que me da la sensación de que es una vida muy tranquila. Sí, es una vida muy cómoda y por eso tenemos también tantos turistas jubilados, como decías, durante el invierno, porque es cómodo, es seguro, tiene las infraestructuras que necesitamos para vivir y para pasear, y por otro lado tenemos un clima muy suave que nos permite estar confortables paseando sin estar demasiado frío ni demasiado calor. Y además hay una playa que para los huesos va muy bien, tengo entendido, ¿verdad? Sí, esta zona, las playas de esta zona tienen mucho yodo. Incluso en la playa de Parede, que es la más conocida a causa de yodo, hay y existe aún y funciona un hospital ortopédico, un antiguo sanatorio, donde en principio del siglo XX la gente venía para tratarse de problemas de salud, sobre todo problemas de huesos. Pues ya lo veis, un destino muy completo que combina ese mundo marítimo, de la playa, de los paseos, del marisco, de comer y probar buen producto de mar, con toda también una oferta cultural, arquitectónica, muy vinculada a todas esas familias reales europeas que hicieron de esta ciudad de Cascais su ciudad refugio y un lugar en el que pasar buenas temporadas. Nosotros vamos a disfrutar unos días de Cascais, vamos a compartirlo con los amigos de Barcelonautas para descubrir rincones nuevos de Portugal. Portugal es un país pequeño, pero tiene muchísimo que ofrecer, ¿verdad? Sí, creo que Portugal tiene mucha diversidad. De norte a sur, el paisaje cambia en un par de kilómetros. Y lo verán porque, como van a ver, cuando nosotros estamos en Cascais o en Estoril y vamos a Sintra, mismo el clima cambia muchísimo. O sea, es pasear, disfrutar y viendo el cambio de paisaje. Pues Inés, muchísimas gracias, muito obrigada. Obrigada.